¿Estamos al aire? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que están aquí y los que están allí en casa. Señor Dios les bendiga en este día. Qué bueno que nos podemos nuevamente reunir todos junticos para adorar a nuestro Dios, para darle las gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Y vamos a estar en esta mañana abriendo la palabra de Dios allí en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 4. San Juan 4. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 4. Evangelio de Juan 4:4. Y nos dice la palabra del Señor: y era necesario pasar por Samaria, viendo pues, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde debes adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque el Salvador viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Qué historia tan linda, ¿verdad? Vemos a una mujer como sarcástica, como una mujer que está como ahí a la defensiva. Y vemos la ternura del Señor Jesús, ¿verdad? Hablándole a esta mujer. Pero hay algo interesante. Él le dice que él le pide el agua, y él le dice que cómo le va a pedir si ellos no, la verdad, no se tratan. Samaritanos y judíos no se tratan. Y le dice: yo no puedo darte esa agua.
Y él le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo el agua, no se la negaría, ¿cierto? Entonces él dijo, yo le daría de un agua que nunca jamás tendría sed. Y la mujer otra vez como ¿qué? ¿Eres mayor tú que nuestro padre José, nuestro padre Jacob, que bebieron de esta agua nuestros hijos, sus ganados? ¿Sí ve? Pero vemos la ternura del Señor Jesús, volviéndole a decir, mujer, si yo te diera esa agua, no volverá a tener sed. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no, dijo, no tengo un marido. Y el Señor dijo, ah, sí, verdad lo has dicho. Entonces el Señor le dijo ella, dame de beber. Lo interesante es que el Señor Jesús no le dio el agua, sino hasta cuando ella se la pidió. Es lo interesante aquí, que el Señor no le dio, dijo, yo te daría agua de vida. Y ella le dijo, dame de esa agua. Y el Señor enseguida empezó a derramar sus manantiales sobre ella, ¿sí? Y empezó a decir, y le dijo, vea mujer, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí sabemos lo que adoramos, pero llegará el tiempo en que nadie adorará en este monte, ni siquiera ustedes, ni siquiera nosotros los judíos, ¿sí? Sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor empezó a derramar esos manantiales sobre la mujer samaritana, porque las palabras de Dios son agua y agua viva. Y es por eso que nosotros cada vez que venimos a la casa del Señor, el Señor tiene un manantial para cada uno de nosotros. Esta mujer fue saciada de esas palabras del Señor Jesús y fueron tantos que tocó su corazón que le dijo, Señor, me parece que eres profeta. O sea que esas palabras del Señor Jesús tocaron el corazón de esta mujer. Y esta mujer, ¿en dónde le tocó el Señor el corazón? Pues en la necesidad que ella tenía, ¿sí? Porque fue tanto la ofensa para ella que le dice, bueno, y tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana. O sea, como quien dice, no me ofendas, si usted bien sabe que no, nosotros no nos tratamos, ¿cierto? Eso pasa. Dios quiere llenar ese corazón de esa necesidad. Entonces, siempre Dios va a venir es a desatar nuestros corazones de aquellas cosas que a veces nosotros no entendemos. Eso va a ser la palabra de Dios siempre, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que si en esta mañana tú traes un problema, hay algo que te está molestando, hay algo que no entiende en su vida, porque hay cosas que a veces no entendemos, ¿cierto? Y allí, tú que me estás escuchando y que tienes problemas, esta mañana dispón tu corazón para que el agua de Dios entre en esta mañana en su corazón y pueda solucionar ese problema que hay allí en su corazón. No sé cuál será el problema que tengas, pero Jesús sí conoce y Él preciso va a hablar a su corazón en esa dificultad que hay. Entonces, gloria al Señor por este tiempo que Él nos regala para poder meditar en su palabra y la oportunidad que nos da de adorarle. Gloria a Dios, porque los que estamos aquí podemos abrir nuestro corazón para entonar alabanzas, canciones a nuestro Dios, y usted allí en casa también preparar su corazón, orar y cantar allí mientras tú haces el oficio, mientras estás allí. Entonces dispón tu corazón para que también puedas alabar al Señor y que el Señor en esta mañana traiga libertad a su corazón, que traiga, si estás gozoso, que traigas más gozo, si estás triste, que traiga alegría, y si estás afligido, que el Señor traiga liberación por lo que esté sucediendo en tu vida. Y le damos gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Damos gracias por este lugar, Señor. Damos gracias por esta congregación
desde el más pequeño, Señor Jesús, al más grande, Señor, al más anciano. Señor, hoy pedimos que mientras nosotros estamos aquí, Señor, deleitándonos en tu presencia, tú derrames, Señor, de tu gloria, Señor, en medio de cada vida, Señor, en medio de este lugar, en medio, Señor, allí en casa, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, que se congrega, Señor, en Filadelfia, Señor amado. Tú en esta mañana le visites, Señor de los cielos. Tú traigas, Señor, libertad, Señor, traigas un refrigerio, Señor, para cada uno de tus hijos, precioso Señor. Padre, damos gracias porque sabemos que los cielos están abiertos sobre este lugar y sobre cada persona, Señor, que tú amas, precioso Dios, para bendecir, Dios, para levantar, para restaurar, Señor, para encaminar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor, por ese privilegio tan grande, Dios, que tú nos das de adorarte, de poder creer en ti, Señor, de poder acercarnos a ti, Padre, de poder, Señor, esperar en esas promesas, Señor, que tú nos has dado para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra casa. Señor, sabemos que tú eres verdad, Señor, que tú cumplirás el propósito en cada una de nuestras vidas, Señor, en medio de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras familias, porque fiel eres tú, Señor, que nos has prometido, Dios, y tú cumplirás en nosotros, Dios, Padre, todo lo que nos has dado, Señor. Si así, Señor, nosotros creemos y permanecemos, Señor, en ti, aunque ahora no lo vemos, Señor, sabemos que vendrá, Señor, y que cosas grandes vendrán, Señor, para los que te aman, Señor, para los que te esperan, para los que te buscan, Señor, porque eres generoso, Señor, porque eres Dios poderoso para suplir cualquier necesidad, porque eres poderoso para salvar, para sanar, para liberar. Por eso, Señor, todos los que a ti miran, Señor, serán levantados, Dios, serán restaurados, serán, Señor, Padre Santo, bendecidos, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y estamos creyendo en ti, mi Señor. Qué bueno eres tú, Señor, y que tu gracia, Dios, ha cubierto nuestras vidas, y que hoy te damos gracias, Señor, por esa gracia divina, Padre, que nos tiene hoy delante de ti, Padre. Por eso hoy bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia, la que ha sido redimida por esa sangre preciosa, Señor. Padre mío, gracias, Padre, y gracias porque este sacrificio, Señor, está extendido, Señor, aún, Señor amado, está vigente, Padre, para todos aquellos, Señor, que quieran escucharte, que quieran, Señor, tomar de estos manantiales, de esta agua que tú sabes dar, precioso Jesús. Por eso hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer esta verdad, Señor, y nos permites, Dios, Padre, Señor, declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que eres el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el creador de todas las cosas, Señor, y que tu amor es grande, Señor, para con todos, Señor, y que tú, Señor mío, estás dispuesto para bendecir, para levantar, Señor. Por eso hoy clamamos, Señor, sea tu misericordia, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre toda persona, Padre, que está necesitada de ti, Señor, sobre toda persona, Señor, que está, Señor mío, enceguecida, que está sin consuelo, que está sin esperanza, Padre. Hoy rogamos que tu misericordia, Señor, Padre Santo, sea, Señor, sobre todo lugar de la tierra, sobre las naciones, sobre todo aquello, Señor, que tu mano ha creado, Dios, y que seas tú, Señor mío, dando la victoria, dando la salida, Padre, conforme a tu poder, conforme a tu gracia y a tu amor, Padre, con que nos has amado, Dios, dándonos a tu Hijo Jesús,
Jesús, Señor, para que en Él, Señor amado, nuestras vidas, Señor, sean levantadas, Dios, en santidad, en amor, en adoración y en gratitud, Señor, para con el único Dios verdadero, el único Dios santo y digno de ser adorado, de ser honrado y de ser, Señor, bendecido. Por eso te damos gracias, Dios, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Dale gracias allí donde tú estás y entona tu corazón en esta mañana junto con el del Señor y gózate en esta mañana delante de su presencia. Entónale una canción de alabanza, derrama su corazón en amor hacia Él, porque Él es merecedor. Él es merecedor de que lo adoremos, de que lo exaltemos. Y por eso, Señor, hoy damos gracias, Señor. Y da un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Y vamos a alabarle con todo nuestro corazón, porque Él es nuestro Dios, digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y alabar al Señor. Amén. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar.
gloria, porque Él es el Rey infinito en poder, amén. Y hoy queremos rendir nuestra vida a Él. Seremos para Él como siervos fieles. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi fe. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dígale de nuevo, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Dios, porque tú eres el único que reina sobre todo, Señor. Gracias, Dios, porque desde ahí se ve tu majestad, Señor Padre Santo. Porque eres quien reina con autoridad, Señor.
porque tú reinas, Señor Jesús, en esta iglesia, Señor. Reinas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por tu majestuosidad, Señor, porque eres grande, Padre Santo, porque podemos, Señor Jesús, ver, Padre Santo, que eres el más grande, Señor, que eres digno, Padre Santo, de toda alabanza, Señor, de toda adoración, Padre bendito, que hoy nos humillamos a ti, Señor, y así como leíamos en tu palabra, Señor, queremos ser esos adoradores, Señor, que te busquen, Señor, que estén, Padre Santo, adorándote, Señor Jesús, en espíritu y en verdad, Señor. Que tú moldees nuestros corazones, Señor, para exaltarte y darte toda la gloria a ti, Padre Santo, porque eres el único merecedor de exaltación y gloria. Esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande
cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Dios, porque eres grande, Señor. Porque hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Porque eres el único digno de alabar, Señor. Porque queremos que nuestro ser, Señor, rebose, Señor, por admiración hacia ti, Señor Jesús. Y hoy solo hemos venido, Señor, a humillarnos ante ti, Señor, a adorarte, Señor, a rendir nuestro ser a ti, Señor Jesús. Porque has hecho un sacrificio, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura.
no sé si a usted no le impacta aquel sacrificio que hizo Dios por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo para que muriera por nuestra maldad, por nuestros pecados. Aún así nunca sabremos cuánto fue el sacrificio tan grande, el sufrimiento tan grande que Jesús tuvo que pasar en la cruz por cada uno de nosotros. Pero fue la única prueba verdadera de amor. Nos dio amor con ese sacrificio y solo es una prueba más de la grandeza de Dios. Y hoy hemos venido a exaltarlo a Él por su grandeza, porque sabemos que es nuestro Dios, porque Él reina en nuestra vida. Porque hoy reconocemos, Señor, tu grandeza, porque te reconocemos como nuestro Dios, Señor. Te reconocemos como el único, Señor, grande y digno, Señor. Cada día, Señor, haznos más, Padre Santo, como aquellos adoradores que buscas, Padre Santo. Que seamos aquellos adoradores, Padre Santo, en espíritu y en verdad, Señor. Que nos moldees, Señor Jesús, a tu parecer, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, Señor, y que seamos humillándonos, Padre Santo, ante ti, Señor Jesús, para que tú seas moldeándonos, Señor Jesús, como tú creas, Señor Jesús. Toma nuestra vida, Señor. Haz de nosotros, Señor, odres nuevos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos sentirte hoy aquí, Señor. Porque tu Espíritu se ha movido aquí, Padre Santo. Gracias, Dios, porque te has manifestado aquí, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque
nos has dado ese regalo tan grande, Señor, de la vida eterna, Dios. Y no tenemos, Señor Jesús, nuestras palabras se quedan cortas, Señor, para agradecer, Señor Jesús, para exaltarte, Señor, porque eres grande, Señor, eres digno, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por absolutamente todo lo que has hecho en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas, Señor. Y permitimos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para que tú seas hablándonos mediante ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, qué bueno es Dios, grande es Dios, amén. Incomparable es nuestro Dios. Bien, vamos entonces a orar al Señor, que Él nos hable en esta mañana. Vamos a que seamos edificados, que Dios nos vayamos con una expectativa de vida distinta, diferente, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Aquí estamos, Señor, para honrarte, para bendecirte, Dios. Muchas gracias por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de venir a estar en este lugar para compartir tu maravillosa palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso y precioso de tu Hijo amado. Padre, pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, edifíquenos, constrúyenos, Señor, de acuerdo al plan y al propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Bendice también las personas que se conectan con nosotros, Señor. Glorifícate de una manera especial en cada uno de ellos, Dios. Trae paz, Señor, trae confianza, Señor, trae crecimiento, Dios, en cada persona que pueda escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que si alguien está enfermo, Señor, tu mano poderosa sea, Señor, sanándolos, Dios. Si alguien está triste, Señor, por favor, trae consuelo, Señor, trae vida, Dios. Abraza, Dios mío, a aquella persona, Señor, que está triste en esta hora, Dios, y necesita el abrazo tuyo, Señor, el consuelo tuyo por tu maravillosa presencia, Señor. En esta mañana nos postramos a tus pies para darte gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por este lugar y por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de venir ante tu maravillosa presencia, Señor, en este lugar para edificarnos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. El tema de esta mañana, vamos a hablar un poquito acerca de la unión espiritual, ¿no es cierto? Es lo que tiene que ocurrir, ¿cierto? En nosotros, porque, bueno, una vez estuvimos en la religión, o muchas personas han estado religiosamente buscando a Dios, ¿no es cierto? Pero realmente las religiones son los conceptos del hombre para encontrarse con Dios. Y es un concepto, no es una verdad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no predicamos conceptos, nosotros no hablamos de ese tipo de cosas, hablamos de verdades, hablamos de realidades, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí en esta mañana, porque para nosotros Dios es real, porque para nosotros, es decir, es algo, es un conocimiento incomparable, no hay otro conocimiento tan especial como lo que nosotros siempre podemos entender de lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Pero hay algo sobrenatural en el Evangelio, y es que para el mundo guía hacia Dios el hombre, ¿no es cierto? Y todo lo que el hombre enseña, yo me he dado cuenta que como que ese tipo de circunstancias son más creíbles que lo que se debiera manifestar en el poder del Evangelio, ¿no es cierto? Hay muchas personas, imagínense que hace poco estuve por ahí viendo algo de una persona que le dijo que el Señor Jesús ya venía, ¿no? Ya viene, entonces nos vamos a, creo que hizo vender todo lo que tenía
las personas vendieron todo aquello y se fueron a un lugar a morirse. Entonces, eso nos muestra de que realmente hay hombres tan capaces, o sea, llenos de el espíritu de engaño, que son tan capaces de engañar a tantas personas, ¿cierto? Y eso no es cosa rara, eso no es nuevo, porque eso lo sabemos desde el principio, ¿cierto? El diablo tiene la capacidad suficiente para engañar inclusive a los escogidos. Claro, una persona que es escogida es alguien que conoce la palabra, ¿cierto? Que sabe quién es Dios y lo puede identificar y puede hablar de Él con toda libertad. Pero realmente hoy en día el mundo se está moviendo bajo esas influencias, bajo las influencias del engañador, porque llevan a las personas ¿a dónde? A que sean siempre miembros de una religión, ¿no es cierto? Muchas religiones encontramos en el mundo y todas las religiones tienen siempre un concepto y tienen un líder que los lleva supuestamente a Dios. Pero la única persona que vino a esta tierra para liderar, ¿no es cierto?, la verdad, ¿no?, fue alguien que vino a presentarse como una verdad. Yo soy la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y nos dejó algo maravilloso y es el Espíritu Santo. Para poder andar en comunión y en sintonía y acuerdo con Dios, necesitamos entonces que el Espíritu Santo, necesitamos más bien conocer al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Experimentar esos momentos donde Él se está moviendo a nuestro favor, donde Él quiere enseñarnos, inspirarnos, ¿no? En los momentos simples de la vida. Pero vamos entonces a mirar algunos versículos y algunos puntos importantes, los cuales tenemos que practicar para que realmente la unidad esté en nosotros. De hecho, la iglesia cristiana debe vivir esa unidad. O sea, tenemos que pensar lo mismo, tenemos que ver las cosas como Cristo las vio, ¿no es cierto? Porque tenemos la mente de Cristo y tenemos el conocimiento de Cristo y tenemos la doctrina de Cristo, ¿cierto? Y tenemos la compañía del Señor y tenemos la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué más quiere entonces el pueblo de Dios? Entonces, de entender eso, no solamente es con el ánimo de conocer, sino de practicar, ¿cierto? De que cada día uno pueda decir, bueno, yo hice hoy algo y me quedó bien hecho, pero fue por la inspiración de Dios. Estamos hablando en cuanto al trabajo para el Señor, ¿no es cierto? Que qué bueno que pues estamos en esta tierra para eso, para servir al Señor, para trabajar para Él, pero tenemos que no hacerlo en nuestras fuerzas. O sea, hay un deseo, ¿no?, de cada persona, de cada uno de nosotros, servir para Dios en algo, ¿verdad? Y qué bueno que sea la guianza del Espíritu Santo que nos diga cómo hacerlo. Por ejemplo, la alabanza de esta mañana no es por exaltar a los que cantaron, para la gloria sea para el Señor, pero fíjense que Dios levanta instrumentos para que alegremos nuestro corazón, ¿cierto? Y no solamente alegremos nuestro corazón a nosotros, sino también para que se lo alegremos a Dios. Bueno, vamos entonces a mirar algunos versículos hoy, que pues hoy tenemos harto tiempo, ¿cierto? ¿A qué hora nos vamos? A las 2. Recuerden, a las 2 de la tarde. Aquí hay tema para un rato, así que ustedes no se preocupen. Ya después de 40 minutos están diciendo, ya acabará este señor. Muy bien, entonces vamos a mirar San Juan capítulo 14, versículo número 20. Tenga la amabilidad. Pero yo creo que sería mejor como leer el versículo 17, ¿no? De ahí de San Juan, Evangelio de Juan capítulo 20. Y hoy vamos a leer la palabra porque hay mucho de donde tomar, porque es que realmente necesitamos no enseñar sino recordar, porque tantos años que alguien nos ha enseñado. Entonces esto no es una enseñanza nueva ni una revelación nueva, ¿no? Ya sabemos, pero seguramente tenemos que recordarlo otra vez, ¿no es cierto? Y porque hay veces que Dios nos dice, oiga, no se le olvide hacer tal cosa. Ah, sí,
¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado tratando de hacer cosas y no se le olvida tal cosa? Dios nos enseña, ¿no es cierto? Y nos recuerda las cosas. Y nos las recuerda, ¿para qué? Para que no se nos olvide y no nos apartemos de eso, ¿no es cierto? El conocimiento de Dios lo tenemos siempre, lo llevamos siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a mirar San Juan capítulo 14, versículo 17. Por favor, tenga la amabilidad. 17, dice, perdóneme, leemos primero el 15, porque es que necesitamos ver un poquito más atrás. ¿Qué dice el verso 15? O sea, todo depende, a ver, nuestros éxitos espirituales y nuestros éxitos en nuestra labor hacia Dios depende de esto, ¿cierto? Si me amáis, o sea, si no amamos a Dios, entonces la palabra y lo que aprendemos no es tan importante. Pero esto tiene que ser muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? Porque a la primera persona que amamos es al Señor, ¿no es cierto? Y Él es muy, muy importante. O sea, demasiado importante. Él tiene toda la importancia, ¿cierto? Tiene que ser así. Si realmente la amamos. Cuando antes de conocer al Señor y nosotros nos enamoramos de alguien, ahí estaba siempre la idea, ¿no? El pensamiento. Y estaba ahí, hoy, ¿qué le voy a regalar porque cumpleaños? ¿Y qué voy a hacer porque tal cosa, ¿cierto? Había alguien más importante que Dios porque no lo conocíamos, ¿no es cierto? Eso nos pasó a todos. Me pasó a mí. Aunque no lo crean. Pero más sin embargo, claro, eso el corazón latía cuando teníamos una cita. Y tal día, ¿no es cierto? Y es el domingo, y es a tal hora, y resulta que es miércoles y todavía estaba lejos. Pero cuando llegaba el tiempo, entonces eso era una cosa extraordinaria. Mire, eso no era de, a ver, esas citas las cumplíamos no de cualquier manera. Era el perfume, era el vestido, era la pinta, todo eso, ¿cierto? Así era. Entonces, ¿cómo? Sí, algo es súper especial, porque imagínense, tocaba ir a encontrarnos con la amada. Bueno, yo solamente tuve una amada que se llamó Zeneida, ¿no? Yo cada vez que tenía esa cita, no, esa era una cosa impresionante. No fue mucho tiempo el noviazgo, fue poquito, pero eso era... No, o sea, ya sabemos cómo es, ¿no? Las mariposas que dicen por ahí, las experimentamos todos. Pero más sin embargo, qué bueno que eso mismo pudiéramos experimentar cuando nos encontramos o cuando andamos con el Señor, ¿cierto? De hecho, tenemos que andar todo el tiempo con Él. Pero también tenemos que estar totalmente de acuerdo con lo que Él nos enseñe. A ver, una cosa es lo que Él nos quiere enseñar, pero otra cosa es lo que yo quiero aprender, pero para poder obrar de acuerdo a lo que yo aprendo. Yo tengo que ser maestro, o sea, nosotros debemos de ser maestros de la doctrina cristiana, todo el mundo lo debemos de hacer. No solamente tener eso ahí como una información, sino es un estilo de vida, ¿cierto? Así me comporto yo porque eso me enseñó, así me enseñó a vivir el Señor, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las cosas que Dios, o sea, es como que es una prueba de mi seguridad que yo tengo en Dios. ¿Cómo yo me demuestro a mí mismo? Porque yo no puedo demostrarle nada a Dios porque Él lo sabe todo, ¿cierto? Pero ¿cómo me demuestro a mí mismo? ¿Cómo me convenzo yo mismo de que realmente mi amor hacia Dios es verdadero? Guardo su palabra, ¿cierto? Guardo sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, de acuerdo al llamado que tengamos, Dios siempre establece principios, ¿cierto? Y eso los tenemos de guardar. Uno de los principios más importantes de nuestra vida como siervo de Dios es orar, ¿cierto? O sea, es algo que no podemos dejar de hacer. Si queremos que nuestro trabajo funcione y dé resultado, lo primero que lo único que no podemos olvidar es siempre orar. Claro, cuando estamos involucrados en alguna actividad, ¿cierto? Siempre que de pronto Dios nos da el privilegio de predicar, ¿qué hacemos?
venimos al Señor y decimos, Señor, ¿y ahora? ¿Cierto? Arreglamos el tema, le pedimos y le pedimos. Y Dios va dando, ¿cierto? Hay veces Dios da el tema ya, pero hay veces da una puntadita aquí, otra puntadita allá. Y entonces vamos a tomando nota, ¿cierto? De lo que Dios nos está diciendo durante el tiempo que le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a conformar un tema para poder predicar, ¿cierto? Y entonces a mí me parece maravilloso. ¿Pero por qué, hermanos? Porque amamos lo que hacemos, ¿cierto? Los que están en la alabanza aman lo que hacen, porque lo hacen de todo su corazón. Y el resultado es el efecto que causa eso, ¿cierto? Que hay momentos ahí uno se pone a llorar de alegría, del ambiente espiritual que genera la alabanza, ¿cierto? Claro, falta más, ¿no? No piensen que ya están completos. No, hace falta más. Entonces, como todos, a nosotros nos hace falta más. A todos nos hace falta, ¿no? Somos faltos. El Señor dice que hay una bienaventuranza cuando nosotros nos presentamos delante de Dios como pobres espirituales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tendrá Dios para enriquecernos? ¿Será que tiene por ahí algunas cuantas cosas? Él tiene todo, ¿cierto? Para nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, que podamos manejar lo que Dios nos dé, ¿no es cierto? Porque si nos da mucho, entonces, que no vaya a pasar como Pablo, ¿no? Bueno, fue un hombre que es un gran ejemplo en todas las edades, y qué sé yo, tal vez lo será, más adelante, lo sigue haciendo y lo será, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios le tuvo que colocar algo para bajarle un poquito el yo. Entonces eso nos ocurre siempre, o sea, porque los momentos difíciles vienen para que nosotros entendamos que no somos sus supermanes o superpoderosos. Los fracasos vienen aún en nuestro trabajo, los fracasos vienen para que no dependamos de nuestras habilidades personales, ¿cierto? Sino dependamos de la habilidad que Dios nos da, ¿no es cierto? Del don que Dios nos da. Muy bien, entonces lo primero que a mí me impresiona y me pone a pensar mucho es eso, si realmente nosotros queremos la unidad con el Señor y la unidad con su pueblo, con sus hijos. Una de las cosas que tenemos es amar a Dios, porque si amamos a Dios de la manera correcta, de la manera que Él lo requiere, entonces nos amamos a todos con todos sus defectos, con todos nuestros defectos, canzones y de todo. O no canzones, ¿no es cierto? Con virtudes o sus virtudes, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces se cumple la palabra que Pablo nos enseña a soportar los unos a los otros, ¿en qué? En amor. O sea, nadie puede hacer las cosas igualito como yo las puedo hacer, ¿no es cierto? Yo las hago de una manera, pero los otros los pueden hacer de otra forma. ¿Qué sé yo? Mas sin embargo, mis hermanos, hay que amarnos así. Unos tienen unos defectos y otros tienen otros, ¿no es cierto? Yo puedo tener unos defectos pero otros también, ¿no es cierto? No tienen los mismos y bueno, pero estamos en el camino de la perfección, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, gracias por la obra que empezaste en nosotros, porque algún día la terminará, ¿no es cierto? Y seremos perfectos cuando este cuerpo ya no esté aquí. Para eso, entonces, tenemos que entender que necesitamos caminar en una unidad, ¿cierto? En la unidad celestial. Versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuántos días? Para siempre. Entonces, las características especiales, el Señor dice ahí del versículo que nos dará otro ¿qué? O sea, las características especiales del Espíritu Santo en este versículo es que es nuestro consolador. Bueno, sabiendo que tenemos que enfrentarnos a tantas cosas que nos causan tristeza. Esa persona que nos inspira, ¿no? En los momentos en que uno como que está bajoneado. Porque nos pasa. Hay veces, pero no, ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, nada se ha perdido. Tenemos que seguir adelante. No se nos haga raro de que
el diablo utiliza ciertas circunstancias para atravesar ciertas cosas para hacernos desistir. Porque de eso se trata, el trabajo del diablo es ese, ¿cierto? No se nos haga raro que se nos presenten problemas y uno y viene el otro y viene el otro, es normal. Lo que pasa es que eso no nos puede dejar, digamos, tenemos un plan que debemos de cumplir, ¿cierto? No es tenemos, tal vez es debemos, porque tener es que nos obligan, ¿cierto? Pero un deber es aquello que se hace con amor, ¿cierto? Y al Señor se le trabaja con amor. O sea, no es porque tengo que congregarme, no es porque tengo que predicar, no es porque tengo que, no, es un deber, es algo maravilloso porque es un deleite hacerlo, ¿no es cierto? Entonces hay alguien que se llama el Consolador que nos activa la alegría en nuestro corazón para hacer las cosas. Hay muchas experiencias que de pronto alguien nos cuenta de personas que han hecho grandes sacrificios y a la final han sido victoriosos, ¿cierto? Porque de eso se trata. Siempre la persona que se coloca un objetivo y ese objetivo es el Señor y el trabajo para Dios, siempre saldrá en victoria. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que nos está diciendo, aquí todo va bien. A mí, mis hermanos. Bueno, entonces el versículo 16 dice, el Espíritu en verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, pero dice, pero vosotros le conocéis porque tenemos la bendición de que mora en ¿dónde? Mora en nosotros, ¿cierto? Él está en nosotros. O sea que cada vez que nosotros veamos un hijo de Dios convertido al Señor, ahí vemos entonces moverse ¿a quién? El Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener tanto respeto el uno con el otro. Porque cuando menospreciamos al hermano estamos menospreciando lo que hay ahí. La palabra, a veces se menosprecia la palabra, ¿cierto? Pero ¿quién es el que habla cuando alguien se para en este lugar por decir algo? ¿Quién es el que está hablando? No es el hombre porque no está. A ver, si alguien se para aquí a hablar de sí mismo, déjeme decirle, ¿no? Tenga la amabilidad. Pero si está hablando de Dios, entonces hay que tener tanto respeto, ¿cierto? Por lo que se está hablando, porque es una palabra de Dios, es una palabra divina. Pero más sin embargo, en el corazón del hombre no puede existir el mundo. Porque, a ver, si hay alguien que en su corazón habita el espíritu del mundo, no puede habitar el espíritu de Dios, ¿cierto? No pueden haber dos potestades ahí. El mundo no conoce al Espíritu Santo, no puede interactuar con él porque no le ve ni le conoce, o sea, no sabe que es él que le está hablando. Ahora, cuando al mundo el Espíritu o Dios le habla al mundo, entonces para ellos es locura. No tienen la razón. No, es que el mundo no, que Dios no lo creó, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Deme la evidencia de Dios. Algunos se atreven a decir eso. Y la evidencia de Dios somos nosotros mismos. La evidencia de la existencia de Dios somos nosotros mismos. Cuando nos vemos en el espejo decimos, esto es incomparable, somos una máquina. No hay científico en el mundo que pueda hacer una máquina como la nuestra, ¿no es cierto? Se autorrepara, se enferma y qué sé yo. Dejémoslo así, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, versículo 18, no dejaré huérfanos. O sea, esa palabra huérfanos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere enseñar? O sea, una persona huérfana es cuando se mueren los padres, ¿cierto? Bueno, algunos de los dos. Pero el Señor dice, yo no lo voy a dejar huérfano, señores. Les voy a dar otro consolador. Y dice que Él vendría a nosotros, ¿cierto? Por su Espíritu, ¿no es cierto? No los voy a dejar solitos. Siempre voy a estar con ustedes. Dice en el versículo número 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros también. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, si la fuente inagotable de vida vive en nosotros, vamos a vivir. Y esa es la promesa que Dios nos
da de una eternidad, ¿no es cierto? De vivir con Él una eternidad. Entonces, mis hermanos, vemos que todo esto Dios lo ha estado planeando desde el principio. Creo que antes de la fundación del mundo ya Él estaba estableciendo todas esas estrategias, porque obviamente las vamos a necesitar, ¿no es cierto? La hemos necesitado y no hemos sido bendecidos por eso, ¿cierto? Por las estrategias que Dios ha dejado para que nosotros entonces en esta tierra vivamos como Dios quiere, como a Él le parece. Ese es el problema, ¿no? Porque hay una de las cosas que atan al hombre a la tierra, y es su cuerpo, es su naturaleza. Porque el origen de la parte física, de dónde tomó Dios entonces el material para hacer el cuerpo de la tierra, ¿no es cierto? Y por eso el mundo, la gente que está en el mundo quiere vivir aquí una eternidad, y por eso están buscando por allá las gotas de la eterna juventud, ¿no es cierto? De una vida eterna en la tierra, claro, pero nosotros buscamos una vida eterna sin una eternidad, ¿cierto? Porque este es un problema. O sea, esto tiene muchísimas limitaciones y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que seamos realmente libres. Somos libres, ¿cierto? De esta tierra, de tristezas, de qué sé yo, pero más sin embargo Dios nos ha prometido una libertad real, maravillosa, que permanece por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es esto? Aquel día. ¿Cuál día? Bueno, hoy, ¿cierto? Mañana no podemos contar con mañana porque no sabemos, ¿cierto? Pero hoy sí. Pero a mí me impresiona, me da, o sea, siempre que yo veo estos versículos, ¿qué somos nosotros para que haya una unidad total, poderosa entre Dios y yo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Si Él está en mí, entonces habrá la unidad total habitando en nosotros. Estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener en cuenta que si Él habita en nosotros, nosotros también tenemos que habitar en Él. De lo contrario, entonces no hay una razón de existir, ¿no es cierto? O sea, porque tiene que ser así. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón empezamos a leer el versículo 15? Porque es así, si mamá es guardar mis mandamientos. O sea, nadie, si en una persona o en nosotros más bien Dios habita, lo obvio que tiene que ocurrir es obedecerle al Señor, ¿no es cierto? Todo lo que Él nos enseña y lo que hemos aprendido durante tantos años, para no solamente guardarlo, atesorarlo, sino poner por obra. O sea, oír y oír y oír, pues en alguna manera nos beneficia, ¿no? Pero realmente lo mejor es poner por obra lo que oímos. Porque muchas veces hay gente que oye durante muchísimos años, pero esa palabra no es puesta en práctica. Y entonces, o sea, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para que esa palabra corra, que nosotros seamos los comunicadores de Dios, ¿no es cierto? Y por eso la comunicación que Dios quiere dar al mundo es lo que Él nos está dictando en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Y no solamente es por eso, por su presencia ahí, ¿no? Por eso el verso 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Sabemos eso, ¿cierto? El Hijo está en el Padre y el Espíritu Santo también. Pero el Padre está en el Hijo y también es parte integral del Espíritu Santo. O sea, todos son una misma esencia. Pero viene el privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Es que esa esencia que está en los tres, también Dios quiere colocarla en nosotros, ¿cierto? Que seamos la esencia de Dios. Tenemos la esencia de Dios. O sea, el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Si veamos por allá en Corintios, segunda a los Corintios, capítulo número 2. ¿Segunda o primera? Permítame un momentico, creo que es primera. El capítulo número 2, yo miro.
verso 9, creo que es segunda. No, es primera los Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo número 9. Primera los Corintios capítulo 2, versículo número 9 en adelante. Quiero que miremos algo importante. Bueno, todo es importante, pero dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Bueno, queremos ir al cielo, ¿cierto? Con el Señor y estar allá toda la vida, toda la eternidad, disfrutando su presencia, ¿cierto? ¿A quién no le gusta eso? Al borrachito se le pregunta: ¿usted quiere ir al cielo? Dice: claro, con mi chuchito yo me voy cuando me muera. Pero sí, hemos tenido esas experiencias, ¿no? O cualquier persona, alguien que, bueno, que vive su vida desordenada y se le pregunta: ¿usted quiere ir al cielo? Pues claro que sí, yo quiero ir al cielo, sí. Pero tiene que haber un proceso, ¿no? Un arrepentimiento genuino, real. Y es lo que Dios promete, ¿no? Cosas que ojo no vio. Porque por eso dice, a ver, el Señor dejó escrito esto para que no se nos olvide y para que creamos que esto tiene que ser real, ¿no es cierto? Pero quiero que hagamos algo. Entonces dice ahí que antes bien todo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces uno de los requisitos para poder tener todo esto es el amor hacia Dios, ¿no es cierto? El enamorarnos de Dios. De pronto nos hemos encontrado en el transcurso del tiempo del ministerio que hay personas que dicen: yo no sé cómo amar a Dios. Y es porque seguramente han estado decepcionados de Dios. Hay personas decepcionadas de Dios, usted sabe, ¿no es cierto? No, pero sí. O sea, ¿por qué se llevaba a mi mamá? ¿O por qué se llevaba a mi hijo? No, eso no tiene ninguna razón. Yo lo necesitaba aquí, ¿para qué se lo llevaba? Cosas así, ¿no? ¿Por qué yo perdí el negocio? ¿Por qué perdí, qué sé yo? Pero más sin embargo, mis hermanos, es necesario saber que Él es el dueño de todo, ¿no? Alguien hacía esa pregunta: bueno, ¿y qué hacemos ahí? Con las guerras y todo eso que ha pasado. Y entonces lo que pasa es que Él es el dueño de la finca, ¿no? ¿Cierto? Y en la finca hay hartas cosas, hay animalitos, hay todo. Y de pronto el Señor viene y dice: mire, yo quiero que ese toro sea sacrificado. Le dice al que maneja la finca, ¿cómo se llama? Al capataz o al administrador de la finca. Dice: vamos a comernos esa vaca. Va a haber una fiesta, ¿no es cierto? Pero es porque es el dueño. Así, y ahora, si viene el administrador y hace lo mismo, ¿qué creen que pasa? Va a haber un problema serio, porque eso no le pertenece a él. Pero si viene el dueño de la finca, entonces él puede disponer. Ahora, Él es el dueño de todo, ¿cierto? Y Él puede disponer. Pero hay personas que realmente no han entendido esto y tienen que sanar su corazón para que el resentimiento y todo ese tipo de cosas que genera las frustraciones delante de Dios sean sanadas, sean restauradas. Versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos reveló? Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, le damos gracias a Dios porque hay una oportunidad maravillosa de parte de Dios para que todo lo que hagamos funcione, porque hay alguien que nos va a enseñar cómo hacer, cómo trabajar, cómo hablar, ¿no es cierto? Cómo entender las cosas. Porque hay momentos en que uno quiere hacer cosas pero no comprende cómo hacerlas. Por ejemplo, el tema yo me preguntaba mucho por qué en las iglesias la gente no permanece. ¿Por qué? Hay veces la gente está levantando las manos, cantando, ¿cierto? Se ven felices y uno dice: oiga, ¿se convirtieron?
Y después con el tiempo los ve uno por allá haciendo otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué será? Eso el problema no es de Dios, el problema es de la persona. Porque no ha permitido que Dios sea formado ahí. O sea, no le ha dado, no ha permitido que su corazón sea la morada y la habitación de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso es un fracaso total. El pastor Jorge compartió en el grupo de los varones una parte de relacionada con Judas. Y entonces la explicación que él daba ahí es que Judas, ¿cuántos años duró codeándose con el Señor? Todo el tiempo, viendo los milagros, viendo las maravillas, todo lo que hacía, ¿cierto? Ahí estuvo la multiplicación de los panes, todo lo vio él, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, 3 años con el Señor, 3 años, ¿y se convirtió? No se convirtió, hermano. Podemos andar con el Señor, podemos cantar, adorar, qué sé yo, no es piedras, no, sino hay personas que lo pueden hacer, ¿cierto? Y de pronto, bueno, mejor no les cuento nada. No, es que hemos tenido unas cosas impresionantes, ¿no? Y uno dice, bueno, para que realmente la presencia del Señor esté ahí, en la persona tiene que ocurrir algo. ¿Y sabe qué es? Que tenga un corazón nuevo. Dios no viene a habitar en un corazón donde hay cosas viejas. Le decía a alguien una vez, cuando uno va a un hogar y encuentra trebejos viejos, cosas viejas, ¿y por qué no? No, es que eso, yo no lo voto porque eso me va a servir más adelante. Y esto, no, hay gente que acumula cosas viejas, ¿cierto? Yo tenía unos tenis y no los botaba porque necesitaba a ver quién nos arreglaba y los llevé a cierta persona y fue terrible y me tocó botarlos. Y así es, todo lo que no nos sirve, ¿cierto? Hasta luego. ¿Por qué razón? Porque si a alguien se le dificulta salir de eso, también se le va a dificultar mucho sacar de lo que está guardado en el corazón, ¿no es cierto? O sea, hay personas que se les facilita eso, votar y no, todo nuevo o todo bueno, digamos, todo bien, ¿verdad? Y uno va a ciertas personas que conocen del Señor y treves que ni sirven para nada, mugre. Entonces, uno puede pensar, eso es fácil de discernir, no necesita tanto el discernimiento espiritual para saber que esa persona tiene muchos guardados, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué eso? Eso es igual que la gente que tiene la idolatría en su corazón, ¿no es cierto? Yo tengo una experiencia cuando recién convertido me dieron un trabajo de pintura, digamos, ¿no? Y estaba recién convertido. Y entonces hice la pintura, y en la puerta, en la entrada, tenía una cruz de mayo. Y claro, yo la boté. Eso es idolatría, no sé qué. Él no dijo nada. Él calladito. Se dio cuenta que hizo. Y entonces, al tercer día que volví, ahí estaba otra vez. ¿Hice algo? No, sí. Se produjo un problema. Porque el Señor nunca me volvió a contratar para hacer nada, sabiendo todo lo que yo podía hacer. Nunca, no, ese Señor, esos evangélicos locos, cogió y la cruz y la volvió pedazos. ¿Qué había que hacer? Sacar eso del corazón, ¿no es cierto? Tocaba enseñarles para que todo eso hay que sacarlo para que venga entonces la presencia del Señor. Entonces por eso es que ¿quién es el que nos revela todo eso? Nosotros sabemos que en el cielo hay cosas maravillosas, ¿cierto? Extraordinarias. Pero hay personas de Dios. Hace poquito alguien muy importante, un pastor muy, ¿cómo se llama? Muy importante, digamos, ¿no? Murió y entonces se encontró en el infierno. Después de haber
hecho tantas cosas, ¿no? Señor, dame otra oportunidad. Ahí está otra vez, predicando. Ya no predica de plata, de millones. Ahora predica de arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Hay que sacar las cosas. Por eso les digo, mis hermanos, mire, todo el origen de las cosas siempre estarán presentes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no queremos, nosotros no, ¿por qué el hombre no quiere salir del mundo? Porque si decimos que nosotros, pues estamos hablando mal, ¿no es cierto? Y no tenemos por qué hablar mal de nosotros. Pero la gente natural no quiere salir del mundo, al contrario, necesita estar sanos, que el médico, que todo el tiempo que, bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? No quieren salir de esta tierra. ¿Por qué razón? Porque hay orígenes aquí, ¿no? Y ellos no perciben que los orígenes del hombre realmente dependen de Dios. ¿Dónde están nuestros orígenes ahora? Antes nuestros orígenes, que era de ese cuerpo, estaban aquí, ¿no es cierto? Porque del polvo fuimos creados. Pero hay algo más fuerte que nos liga a Dios, ¿no es cierto? Que es el alma y el espíritu. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Muy bien, entonces, Cristo, si Cristo está habitando en nosotros, también estará habitando el Padre y el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Con eso nosotros tenemos entonces una bendición enorme que nadie más nos las puede dar. Y es que es su conocimiento, es nuestra obediencia hacia Dios, ¿no es cierto? Tenemos tanta reverencia a su palabra, a lo que Él nos enseña. Porque vemos todavía, hoy en día vemos que la palabra del Señor no es tenida en tanta reverencia, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, antes, en mis tiempos, hace como 100 años, los niños, los padres enseñaban a sus hijos a tener cuidado con las Biblias, ¿cierto? Que no las rayaran, que no, porque eso es un libro santo, un libro sagrado, ¿verdad? Y ahora uno ve los niños que no tienen ese cuidado. ¿Por qué? Porque los padres no le han enseñado. ¿Y por qué razón los padres no le han enseñado? Porque aún los padres han perdido, entonces se ha perdido eso, de que la palabra de Dios tiene que tomarla con reverencia y con respeto. ¿Por qué la palabra de Dios? Muy bien, entonces por eso Cristo prometió habitar en nosotros, pero para eso se necesita que tengamos en cuenta lo que dice por allá Zacarías, Ezequiel mejor, que Dios nos promete un nuevo corazón, ¿cierto? Y coloca, y que Él, pero antes de crear un nuevo corazón, Él dice que nos lavó de todas nuestras inmundicias, ¿no es cierto? Porque teníamos algo por ahí chueco, hacíamos cosas chuecas, ¿cómo no? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuánto? Y el Señor dice que nos lavó de todas nuestras inmundicias y nos da un corazón nuevo. ¿Qué más? Nos coloca un espíritu nuevo. Y entonces, y eso fue lo que Dios hizo en nosotros, ¿cierto? Si permanecemos, si estamos permaneciendo en el Señor, eso fue lo que Dios hizo. Y gracias a Dios, porque todo lo hace Él, ¿no es cierto? Ahora somos hijos porque tenemos la genética de Dios, ¿no es cierto? Tenemos su naturaleza, por eso somos hijos. Y si somos hijos, mis hermanos, ¿quién nos arrebatará de las manos de Dios? ¿Quién? El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero mis hermanos, el Señor vino a darnos vida y darnosla en abundancia, y permanecemos en esa vida porque la vida, el Señor Jesús, que es la vida, está en nosotros, permanece en nosotros. Amén. Bueno, veamos otros versículos, por favor. Vamos a mirar Efesios capítulo 3, verso 14. Pero entonces por aquí pasamos por Gálatas. Veamos primero Gálatas, tenga la amabilidad, perdóneme mi hermano. Gálatas capítulo número 2, del verso 20, para no pasar por encima. Gálatas capítulo número 2, versículo número 20, dice, mire lo que dice, el verso 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Por la ley somos muertos, ¿no es cierto? Y es lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Recuerden lo que dice por allá
Colosenses 1:3 dice: si habéis resucitado con Cristo, entonces lo normal es que la gente coloque la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, ¿cierto? No en las de la tierra. Pues aquí en la tierra tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas cosas porque tenemos responsabilidades. Los servicios hay que pagarlos, el arriendo hay que pagarlos, la comidita toca ir a comprarla, todo eso tenemos que hacerlo en esta tierra, ¿no es cierto? Pero nuestro futuro no es acá, ¿no es cierto? Estamos aquí de peregrinos. Pero sin embargo, en el verso número 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora sí está, a ver, pero yo quería referenciar el versículo que he citado. Colosenses 3:1 dice: si hemos resucitado, entonces, ¿qué pasa cuando una persona resucita? ¿Cuál fue o sea, qué tuvo que pasar antes? Tuvo que morir, ¿no es cierto? Y si morimos es porque morimos a nosotros mismos, ¿cierto? Y por eso el apóstol Pablo se atreve a decir en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ¿qué le pasó a Cristo cuando permitió que lo crucificaran? ¿Para qué lo crucificaron? Para morir. Eso no tenía reversa, ¿no es cierto? Toda aquella persona que era juzgado y era condenado y era condenado para morir en aquella cruz, era que tenía que morir. O sea, no era de otra, no había de otra forma, no tenía otra alternativa. Pero entonces el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que la parte natural de Pablo estaba en la cruz. Y si estaba en la cruz, ¿para qué estaba ahí? Para morir. Recuerden bien, mis hermanos, que Pablo un día dijo: todo lo que he aprendido lo tengo por... Pero después dijo otra cosa por ahí: la tengo por estiércol. Entonces uno dice: Dios mío, hay personas que de verdad, a ver, se les ha revelado la misma gloria de Dios, y esas personas somos nosotros, mis hermanos. O sea, si Dios no se revela a nosotros, entonces ¿qué esperanza tenemos, no? O sea, ¿cuál será entonces el resultado de nuestra labor? Pero Pablo sí lo tenía bien claro. Entonces estaba juntamente crucificado, y entonces el resultado de eso es que ya no vivía el yo de Pablo. Entonces ya no vive el yo de Orlando, ya no vive el yo de etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque ese es un problema, ¿no? Si el yo todavía está ahí vivo, entonces nos va a obligar a hacer cosas. Si mi yo también está funcionando y está ejerciendo cierto dominio y el control, hermano, va a ser un problema. Pero resulta que Dios o el Espíritu Santo a través del apóstol nos dice: bueno, Pablo hizo morir su naturaleza humana, ¿cierto? Su yo, su carácter, ¿verdad? ¿Y qué más dice ahí? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por mí también. Entonces todo lo que él vivía, o sea, ¿cuál era su vivir diario? Cristo. Por eso las cadenas no fueron un problema para él. Algunas personas decían: no, eso yo creo que Pablo algo hizo, seguro. Y seguramente hablaron mal, ¿no? Porque estaba allá en la cárcel. Pero siempre él alentaba, ¿no? La palabra de Dios no está presa. Y no se van a desalentar por mis cadenas, ¿no? Y es más, él estaba alegre y feliz por tener las marcas de Cristo, porque había sido azotado, porque había sido... Bueno, ahí está en la historia todo lo que el apóstol pudo pasar a ver, porque Dios lo escogió como instrumento para que sufriera, ¿no es cierto? Pero qué bueno que ese hombre se convirtió con todo su corazón, y entonces hoy todavía nos sigue enseñando. Dios nos sigue enseñando a través de él. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces realmente vemos ahora, no solamente son las palabras que dijo él, ¿no? Fueron los acontecimientos, fueron los hechos que dan fe de que el apóstol sí realmente estaba viviendo para Dios.
Y todo lo que hacía, su vida diaria, la vivía para el Hijo de Dios. Eso tiene que ser un buen consejo para nosotros, ¿cierto? Tiene que ser algo que debemos de nosotros de imitar. En el capítulo 4, verso 19, por favor, ahí mismo de Gálatas 4, 19, donde estamos por aquí. De Gálatas 4, 19, dice: hijitos míos, porque, miren lo que dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, yo creo que las mujeres son las que saben cómo es el tema, ¿no? Del parto. Ellas sí saben, nosotros no tanto. Pero Pablo decía: tengo que volver a sufrir los dolores de parto. Pero, ¿cómo lo sufría el apóstol? Orando fervientemente, ¿cierto? Es decir, su clamor hacia Dios era hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Señor, por favor, que los Gálatas sean personas tan espirituales, ¿cierto? Y había entonces ese deseo de este hombre, no solamente de los Gálatas, también en Efesios también, en Tesalonicenses. Yo creo que todas las cartas tienen el mismo sabor, tienen la misma esencia, ¿cierto? Que Cristo tiene que ser formado en nosotros si a nosotros nos parece, si a nosotros nos conviene. ¿Será que nos conviene? Entonces, hoy estamos aquí porque seguramente alguien oró por nosotros, ¿cierto? Bueno, más adelante les comento otra cosa. Entonces, por eso el apóstol dice que él hacía lo que él tenía que hacer para que Cristo fuera formado en los Gálatas, y no solamente en los Gálatas, también en los de la iglesia de Filadelfia de Marruecos, ¿cierto? Tiene que ser formado Cristo en nosotros. Sigamos leyendo. En la primera de Juan, tenga la amabilidad, porque el tiempo ya me está alcanzando. Primera de Juan, capítulo número 1, mire lo que dice. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿A cuántos? ¿Qué es manifestar? Mostrar, presentar, ¿no es cierto? ¿Y la hemos visto? No hemos visto a Jesús. Algunos dicen: yo vi al Señor, y eso es mentira. Porque cuando alguien ve al Señor, no, es que al Señor no se le puede ver porque su rostro resplandece como el sol al mediodía. Entonces, pero si alguien ha visto al Señor, entonces ha tenido que tener un cambio real, ¿verdad? ¿No es cierto? Se ha tenido que generar un cambio. Mire, había una señora por allí en alguna parte, de algún lugar del mundo, que me decía, yo le decía: hermanita, eso es mentira. Que le decía: el Señor Jesús siempre viene y me visita. Y yo siento que cuando Él se siente en mi cama, entonces yo le decía: Él no es Jesús. ¿Por qué razón? Porque me decía: ¿y por qué, hermano? Porque usted no muestra a Jesús en su vida. Usted le falta esto, más esto, etcétera, ¿no es cierto? Que cuando una persona se encuentra con el Señor, tiene que haber la palabra de Dios y su presencia tiene que conducir al cristiano a la santidad. O sea, si no, así no funciona, ¿verdad? O sea, cada vez que escuchamos un mensaje, tenemos que prestarle tanta atención, porque Dios a través de la palabra nos quiere construir más santos todavía. O sea, si no, entonces no valió la pena. O sea, ¿qué le vamos a decir al Señor si de pronto no alcancemos, alguien no alcance más bien a entrar al reino de los cielos, y entonces se empieza a culpar a Dios? Y se pasó 30 años escuchando la palabra. ¿Y de quién fue la culpa? Ajá. Entonces, por eso que no nos pase, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el versículo 3
Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. O sea, ¿con qué certeza estaba hablando este hombre? Con una certeza vivencial, ¿no es cierto? Que estuvo en el cielo, estuvo, bueno, y tuvo tantas experiencias. Por lo tanto, es que una persona que ha tenido una experiencia así de verdad no puede echar atrás, no puede volver atrás. Y no podía volver atrás porque Dios tiene un plan ahí en Pablo, ¿cierto? Lo tuvo y lo vemos claramente. Y por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, había un hombre de Dios hablando de Dios, ¿no es cierto? Enseñando acerca de las cosas de Dios. Pero no podía entonces haber una comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué significa la palabra comunión? Es una unión, ¿no es cierto? En común. O sea, yo me uno a Cristo y Cristo se une a mí, ¿cierto? Entonces llegamos a ser uno solo, ¿no es cierto? Es una unión, o sea, la común unión. Claro, la palabra comunión es una palabra compuesta. En común, que tengamos, mire eso. O sea, cuando nos unimos a Cristo, entonces tenemos las cosas en común. Las de Él me pertenecen a mí y las mías le pertenecen a Él, ¿no es cierto? ¿Es así? Tiene que ser así. Entonces mire todo lo que, si yo tengo comunión con Dios, entonces todo lo que es de Él es mío también. Porque eso es lo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Y de eso se trata el asunto. Entonces, mis hermanos, claro, aquí está hablando de comunión con las personas que predican, ¿no es cierto? La reverencia y el respeto. Yo recuerdo que por allá en Tesalonicenses, Pablo habla de que ellos, ¿por qué resultó ese trabajo tan especial, digamos, fue un trabajo que produjo resultados, ¿sí? La gente se convertía. ¿Pero por qué razón? Porque ellos escuchaban. Es decir, dice Pablo, ustedes le pusieron tanta atención como si Dios mismo estuviera hablando. Y eso es lo que está pasando. Pero si no hay esa certeza y esa seguridad en nosotros, pues entonces definitivamente la palabra no va a tener un efecto, ¿no es cierto? Alguien se paró allá adelante y habló unas cosas que después yo ni me acuerdo. ¿Qué fue lo que predicó? Es que no me acuerdo. O sea, pero cuando hay un impacto, ¿cierto? Cuando hay una palabra que quiere construirnos, que es la palabra de Dios, y la tenemos la recibimos con tanto aprecio, entonces esa palabra va a quedar en nosotros y esa palabra nos va a ayudar en los momentos difíciles. Por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? El primer versículo que yo me aprendí de memoria fue Salmo 34:7. ¿Qué dice el Salmo 34:7? No, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero es aquellos de quienes, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen, ¿no es cierto? O sea, los que le tenemos respeto, los que tenemos reverencia, los que le creemos a Él, los que sabemos que, hombre, si es Dios, es el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿No es cierto? Si Él es el que está acampando alrededor nuestro, ¿cuál es el temor entonces? ¿Cuál es el miedo? Cuando hay miedo y hay temores y conocemos ese versículo, entonces estamos negando que eso es verdad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ese fue el primer versículo. ¿Y cuántas cosas han pasado? Una vez estábamos en una reunión por allí con Bárcenas. Yo no sé, creo que el hermano Jorge estaba, yo no me acuerdo. Y entonces salimos como a las 9 de la noche y yo estaba esperando él estaba esperando que yo cogiera el bus para acá porque él se iba para el centro. Y entonces se apareció un hombre con una puñaleta, un hombre así grandísimo. Entrégueme lo que tienen. Entonces a mí me dio susto y salté a un lado y empecé a orar y a reprender, y yo cerré los ojos para reprender y decir, diablo mentiroso, yo qué sé, algo así. Lo que uno dice cuando tiene miedo. Y de pronto paró un bus ahí y se bajaron como 15 pasajeros con las correas, con el paraguas, y yo dije, uy, a este lo van a masacrar, Dios mío, ¿y ahora qué? Y entonces nos decían, súbanse. Y yo pues no me iba a subir porque no, ¿cómo lo iba a dejar ahí?
Entonces, los pasajeros se fueron, listo. Y entonces después que yo vi que el bus arrancó, dije, ay, ¿ahora qué? Y entonces el muchacho dijo, uy, ustedes son cristianos, ¿con quién me vine a meter? Y ese hombre se arrodilló, dijo, yo necesito que ustedes oren por mí porque yo hace 4 años conocí al Señor y estoy retirado. Entonces, mis hermanos, cuando no prenda realmente la confianza en Dios, ocurren cosas, ¿cierto? Porque Él nos defiende, hermanos. Si Él está con nosotros, ustedes recordarán que en una ocasión un solo ángel mató a 185,000 personas. ¿Se acuerdan? 185,000 personas. Pero ese ángel, que es el ángel de Jehová, es el que acampa alrededor de nosotros. ¿Y quién es el ángel de Jehová? El que fue capaz de decirle a los árboles que fueran creados, ¿cierto? Según su especie. Y Él es el que quiere acampar. Ahora, ¿qué es acampar? Habitar ahí, ¿no es cierto? Alrededor, dice, hay un campamento a nuestro alrededor. No lo vemos, pero Dios lo dice que eso va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, dice en el versículo, en la parte B, versículo 3, dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para finalizar todo esto, porque me faltó, un poco no, me faltó un poco. Entonces, mis hermanos, para finalizar, sabemos que hay alguien que está ahí a nuestro favor, pero que nadie tiene ese privilegio, hermanos. ¿Quién? ¿Quién es el que tiene el privilegio de que alguien santo, que alguien glorioso, que alguien sublime, que alguien que no se puede medir en su estatura, quiere morar en nosotros, ¿cierto? Y quiere estar por nosotros, pero si nosotros se lo permitimos. Por eso, uno a veces tiene dudas, ¿no? De personas que tienen 20 cerraduras, tienen candados y tienen rejas por todas partes. Hay que guardarse, ¿cierto? De los ladrones, pero y entonces Dios ha prometido guardar a sus hijos, ¿no es cierto? O sea, no podemos decirle a los ángeles, vengan y guárdenme, no, se le pide a Dios, ¿no? El ángel guardián, ¿cómo es? El ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Entonces, no, hermano, esa oración no es para ellos. La oración es para el Señor, porque Él es el que tiene la autoridad de enviar a los ángeles para que nos cuiden. Del guardián, sí, por eso. Yo no sé, hay tantas canciones ahora cristianas que, por ejemplo, ¿se lo digo o no lo digo? No, dejemos así porque puede ser un problema. Después ahí cuando estemos sin la transmisión, entonces podemos hablar de eso. No, sí, más bien seamos un poquito. Oremos más bien para irnos. Sí, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, porque tú eres, Señor, la persona que quieres habitar en nuestro corazón. Y hoy te abrimos, Señor, hoy te abrimos nuestro corazón, Señor, para que tomes tu lugar. Hoy pedimos, Señor, toma tu lugar. Tú lo preparaste, lo creaste, lo fabricaste, Señor. Ahora en esta mañana, Señor, creemos que tú nos limpiaste, nos purificaste, nos santificaste, Señor, para que la morada tuya sea en nuestras vidas, Señor. Por eso, en esta mañana te damos muchas gracias por tu preciosa presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque somos la morada tuya, Dios. Y aquí estamos, Señor, para agradecerte, porque, Señor, tú no nos has abandonado. Tú estás, Señor, con nosotros siempre, 24 horas, Señor, 7 días a la semana. Por eso te honramos, por eso te agradecemos. Esta mañana, Señor, por tus cuidados, Señor, porque cuando hemos tenido hambre, Señor, tú nos has dado, Señor. Cuando hemos estado enfermos, Señor, la medicina, Señor, ha venido de parte tuya, Dios. Señor, y los cuidados, Padre, cuando hemos tenido miedo y cuando hemos tenido, Señor, tal vez momentos de dificultad, Señor, tú has estado ahí para alentarnos, Dios.
Te pedimos, Señor, por favor, síguenos ayudando, Señor, sigue estableciendo, Señor, el trono tuyo en nuestro corazón, Señor, el altar de tu alabanza, síguelo estableciendo para tu gloria y tu alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, y bendice, Señor, a mis hermanos en esta mañana, y bendice a las personas que se conectaron en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.